Amados en Cristo, que la gloria y la honra sea nuestro Dios, amén. Hay que buscar mientras haya tiempo todavía, amén. Porque va a haber un día, amados en Cristo, que va a ser muy tarde, Gloria a Dios. Así que, amados en Cristo, busca al Señor mientras haya tiempo, amén, hermanos. Mientras haya tiempo, mientras haya vida, porque después de que hayamos muerto no hay opción para nada. Hay muchos que nos llaman, amados en Cristo, por ejemplo, nos llaman diciendo: por favor, hermano, ¿puedes orar por mi familiar que acaba de morirse? Con toda la pena del mundo tengo que decirle la verdad. No hay más que yo pueda hacer, que nosotros desde acá podamos hacer. Completó sus días sobre esta tierra y mientras estuvo aquí en esa tierra tuvo oportunidades de poder salvarse, de poder creer en el Señor y asegurar su salvación. Tuvo oportunidad, todas las tenemos. Y yo, tú, amados en Cristo, y todos, sin excepción de nadie, amados en Cristo, hemos tenido tenemos oportunidad, amados en Cristo. A todos se nos da esa oportunidad. Con algunos Dios es muy misericordioso y muy bueno, amados en Cristo, y les da una y otra vez, amados en Cristo, oportunidades para que puedan arrepentirse. Y aún así rechazan y todo ello. Pero, ¿no es cierto?, al final, al día, ¿no es cierto?, amados en Cristo, muchas veces después recién ese lamento, ¿no es cierto?, cuando ya todo haya acabado. Hay algunos, ¿no es cierto? Justamente hace unos días, amados en Cristo, nos llegaba un comentario que decía que esperaba hasta el último, ¿no es cierto? Mira, yo ya sé que hay infierno, ya sé que hay cielo, dijo, pero mira, yo estoy esperando el último instante, ¿no es cierto? Un minuto antes que me muera, yo me arrepiento, hasta listo, dice, ¿no? A Dios no lo vas a sorprender, amigo. Tú no eres más listo que Dios, ¿no es cierto? Él conoce, Él sabe. Y quién sabe si te la va a dar esa oportunidad o no. ¿Es cierto? Es por eso venir a Dios necesario cuando estás joven todavía, cuando estás sano. Hay muchos que vienen cuando ya no hay más esperanza ya. Cuando está en las últimas, con una enfermedad en las últimas, ¿no es cierto? Y les da a Dios el milagro y por eso siguen. Gracias a Dios que yo vine sano, joven, sin ningún problema, ¿no es cierto? En pocas palabras, yo elegí servir al Señor. Entendí que sin Él, por muy, ¿no es cierto?, por muy joven sano podría haber sido en ese tiempo, ¿no es cierto?, no iba a heredar el reino de los cielos. Y entendí que solamente la salvación estaba en Jesús, creí en Él y le sirvo hasta ahora, ¿no es cierto? Obviamente yo no vine con una enfermedad, no vine que estaba en drogas, que estaba en el alcohol, no sé a qué sabe el alcohol, hasta ahora no lo sé, ¿no es cierto? Nunca supe. Pero decidí, amados en Cristo, un jovencito, ¿no es cierto?, de 15 años, dije, yo quiero servir al Señor. Claro, desde antes íbamos a la iglesia, amados en Cristo, desde muy niños, pero siempre hay un momento en el cual tú decides si seguir, si continuar, si abrazar, amados en Cristo, la cruz, o también, amados en Cristo, alejarte y dejar, ¿no es cierto?, las cosas hasta ahí. Pero gracias a Dios, amados en Cristo, agradezco a Dios que en ese tiempo yo le dije, Señor, te serviré de aquí en adelante. Que tuve errores, sí las tuve. No tengo por qué negar y hacerme aquí el santo, aquí el justo, decirle, hermanos, desde ese mismo instante yo fui un siervo de Dios y nunca más fallé, nunca más erré. Sería mentira, amados en Cristo. Todos erramos, todos fallamos, todos tenemos. Aquel que te dice, santo Dios, ¿no es cierto? Cuando tú le dices, buenos días, hermano, Dios le bendiga, ¿no es cierto? Buenos días, cuando le dices, santo Dios, Dios te bendiga, ¿no es cierto? Esos que parecieran, ¿no es cierto?, que nunca cometen ningún error, a ese pastor que muchas veces le ves, no, él ya es perfecto, ¿no? Wow, tiene unción, ¿sabes una cosa? Tiene errores. Déjame decirte que tiene errores también. Ah, ¿verdad, hermano? ¿Por qué tú dices? Es que es verdad, es que somos hombres, todavía tenemos. Si Pablo decía, miserable de mí, ¿no es cierto? Este cuerpo de muerte todavía antoja, ¿no es cierto?, las cosas de este mundo.
mas no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Leer eso en los labios de Pablo, amados en Cristo, es sorprendente. A mí me quebranta y digo, gracias Pablo por haber escrito algo así. Porque si no, amados en Cristo, si lees a los demás apóstoles, dirías, wow, ¿no es cierto? Mira cómo han sido santos, están muy lejos de nosotros, nunca podremos alcanzar, nunca seremos como ellos, porque marcaron una distancia muy grande, amados en Cristo, en santidad, y, ¿no es cierto?, invirtieron su vida al servicio de Dios. Y gracias a que Pablo se hace sincero en ese momento y dice, amados en Cristo, ¿no es cierto? Estas cosas, ¿no es cierto? El mal que hago ya no las hago yo, sino el pecado que mora en mí. Yo quisiera hacer el bien, ¿no es cierto? Yo quiero hacer el bien, pero muchas veces esta carne todavía está inclinada a las concupiscencias. Y él decía, miserable de mí. Y yo digo, gracias Pablo por haber escrito eso, por haber sido tan sincero, que a mí me ha ayudado mucho, En mis momentos de flaqueza dije, bueno, al parecer Pablo también pasó por acá, así que me aliento y digo, bueno, a no rendirse, voy a levantar la cabeza y voy a volver otra vez, ¿no es cierto? ¿Por qué les hablo todo esto, amados en Cristo? Porque quiero hablarles y quiero llevarles al capítulo 3 de Romanos. Serían los primeros textos que me aprendí de muy niño. Lo recitaba, pero no entendía, amados en Cristo, lo que contenía este pasaje. Romanos capítulo 3, versículo 9, 10 hacia adelante. Siempre lo recitaba. Siempre lo hablaba de memoria, eran mis textos favoritos en los días, ¿no es cierto?, donde se exponía, donde se concursaban los jóvenes, los niños, y dabas tu texto, yo daba estos textos, ¿no es cierto? Desde muy chico sabía, pero hay un significado muy grande, y es por eso quiero que me acompañen a este punto, ya que hablé todo esto, amados en Cristo, de los errores, de los pecados, y que no hay justo ni aun uno, y pues obviamente nos va a hablar de eso. Amén. Romanos capítulo 3, versículo 9 hacia adelante dice de esta manera: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Ya hemos acusado a judíos y a los gentiles que todos están bajo pecado. Así que, amados en Cristo, no hay que no venga un israelita, no es cierto, que venga un judío que diga, nosotros, pueblo santo somos, no hemos tenido pecado. Dice que ya hemos juzgado a ambos, en pocas palabras, ya hemos examinado a ambos, ya hemos pasado revista tanto a gentiles, tanto a los judíos. ¿Y qué dice? ¿Qué es lo que dice? Todos han pecado. Todos están bajo pecado, tanto judíos, los que se creen el pueblo de Dios, y tanto, ¿no es cierto?, los gentiles que no conocen, están en igual condición. Escuchar esto, amados en Cristo, para los judíos los carcome. ¿Cómo puede ser posible que estemos al mismo nivel que los gentiles? No puede ser. Ese es un pueblo pagano, nosotros somos pueblo de Dios. Pero ya Jesús antes ya lo había dicho, ¿no es cierto? Que muchas veces, amados en Cristo, lo había comparado a un publicano, y al publicano, amados en Cristo, lo sacó en alto, en vez que a los judíos, en vez que a los escribas, en vez que a los fariseos. Y aquí dice también, amados en Cristo, tanto judíos, tanto, ¿no es cierto?, gentiles, todos están bajo pecado. En pocas palabras, aquí diría, aquel que se cree de la sana doctrina, ¿no es cierto?, a aquel que gritonea a todos, a aquel que denuncia a todos, que parece ser el más perfecto, que le llama hijo del diablo, que le llama cualquier cosa, ¿no es cierto?, a los siervos de Dios, ¿no es cierto?, que siempre los confronta. Allá, sí, ese también está bajo pecado. A ver, eso es lo que dice la Biblia, amados en Cristo. Amén.
Hemos pues ya juzgado, dice, tanto a judíos y a gentiles, que todos, cuando dice todos, están bajo pecado. ¿Ok? Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y aquí, amados en Cristo, encaja la palabra cuando dice, el quien dice que no tiene pecado le hace mentiroso a Dios. Porque todos hemos pecado. Porque todos hemos pecado. Y aquí dice, no hay justo, ni siquiera uno. Claro que estamos en ese camino, estamos marchando para allá. Wow. Esta palabra es para nosotros, a lo menos para la Radio Conexión de lo Alto, para sus seguidores, sí. Esta palabra es para ti, apropiate, por favor. ¿Por qué, hermano? Pero si yo soy santo, no, te falta. Hay algunos puntos todavía. Hay algunos puntos todavía que corregir. Qué bueno que te estés santificando. Qué bueno que te estés justificando, ¿no es cierto? Ames la justicia. Qué bueno. Pero todavía hay algo por ahí. Así que la palabra de Dios dice, el quien se santifica, que se santifique más todavía. Siempre hay algo que arreglar. Cada vez que te acercas a la luz, se ven más tus defectos. Así que síguete acercando. Aunque te avergüences, síguete acercando a la luz. Y la luz, amados en Cristo, es Jesús. Amén. Es su palabra. Ama más la palabra, que esto te alumbra, amados en Cristo. En Salmo 119, ¿qué nos dice? Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi caminar tu palabra. Entonces, cuanto más nosotros descubrimos, cuanto más leemos, cuanto más vivimos esta palabra, más en Cristo, más hallaremos nuestros defectos. Porque esto es luz que nos alumbra a nuestra vida más en Cristo. Y obviamente, cuanto más te acercas a la luz, se hace más notorio, ¿no es cierto?, tu defecto. Si yo tuviera una cicatriz, obviamente que lo tengo acá en la mano, ¿no es cierto? Si estoy en una oscuridad, en una sombra, no se ve, ¿no es cierto? Pero si yo acerco a la luz, ahí se hace notorio, amados en Cristo, que tiene 3 puntos de cosida ahí. Y hasta ahora permanece eso. Es así, eso es un defecto, ¿no es cierto? Pero, amados en Cristo, en una sombrita, en la oscuridad, nadie lo nota. Ven que mi mano seguramente está en óptimas condiciones, no hay ningún problema. Pero si yo acerco a la luz, notarán ellos que tengo una cicatriz ahí. ¿Ah? Es así. Entonces, síguete acercando a Dios. Aunque te vas a sentir más avergonzado porque, uy, de verdad, esto también había en mí. Sí, había muchas cosas. Vas a empezar a descubrir que no tan solamente, amados en Cristo, que no solo el pecado es la borrachera, que el adulterio, que la fornicación, que la mentira. No solamente eso es pecado. Que aunque sí, que también la envidia era pecado. Sí, también la envidia es pecado. Y vas descubriendo que hay defectos, que hay errores, que hay faltas que nosotros seguimos cometiendo, amados en Cristo, a pesar de que estamos, amados en Cristo, viviendo la palabra de Dios. Entonces quiere decir que siempre nos debemos acercar más y más y más y más, amados en Cristo. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora seguramente me estáis, pero hermano, esto es antes de haber conocido a Cristo. Antes de haber conocido a Dios. Pero si dice judíos y gentiles, judíos sabían de la palabra. Aún ellos también estaban en la misma condición. Tal vez tú también conoces palabra. Tal vez has estudiado y conoces, pero sigues en el pecado. Quizás no has entendido, como dice, no hay quien entienda. Quizás te desviaste y te hiciste inútil. Tal
Tal vez, no lo sé, quizás. Quizás no estás haciendo lo bueno, porque dice la palabra del Señor, amados en Cristo, que debemos de practicar, amados en Cristo, la bondad. La palabra de Dios nos dice, el quien sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Sabes que es bueno orar y no oras, estás pecando. Sabes que es bueno, por ejemplo, apoyar a los demás, no apoyas, no eres misericordioso, entonces estás pecando. Pero no hice nada. Ah, sí, al no hacer nada, estás pecando también. O sea que al no hacer nada, yo, amados en Cristo, también estoy pecando. Pero no cometí nada, no hice nada. Sí, pues tenías que haber hecho algo más bien. Sabes hacer buenas cosas. Hay cosas que sabes que son muy buenas para hacer y si no lo haces se te considera pecado. Es bueno predicar, no predicas, es pecado. Es bueno orar otra vez, es bueno cantar a Dios, alabar al Señor, y no lo haces, te es pecado. Quizás tu boca, amados en Cristo, está todavía llena de maldición. Alabas un poquito, maldices otro poquito. Tal vez todavía, amados en Cristo, hay mucho, quizás no hay temor ante Dios en ti. Quizás hay todavía esas cosas. Y algunos puntos estamos, amados en Cristo, relatando, no todos. Pero estas cosas pueden estar afectando en nosotros todavía, aunque conocemos la palabra de Dios. Los judíos conocían palabra de Dios, las conocían, desde muy niño conocen ellos. Pero también dice que están bajo pecado todavía. Y estas cosas, ¿de quién lo dice? De los judíos también lo dice. De los judíos dice, amados en Cristo, todas estas palabras. Tanto a judíos y a gentiles lo habían comprobado, lo habían juzgado y les halló bajo pecado a todos. Y de ellos habla, no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque. Se desviaron y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Todos son sepulcros, ¿no es cierto? Blanqueados. Wow. Así los hallaron, amados en Cristo, a estos hombres, estos apóstoles, amados en Cristo. Entonces, ¿qué hacemos? Volvámonos al Señor, amados en Cristo. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya por las obras de la ley ningún ser humano sería justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Dice, por medio de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Por eso, para eso vino el Señor Jesús, a morir por ti y por mí, a pagar, amados en Cristo, todas nuestras culpas. Entonces, solamente, amados en Cristo, hazte seguidor de Él. Cree en Él y serás salvo, ¿no es cierto? Cree en Él y serás salvo tú y tu casa. Cree en Él entonces, ríndete a Él entonces. Obedece su palabra, sírvele de todo corazón. Amén. Es la única solución, amados en Cristo. No hay otra. Acepta a Cristo Jesús. Tal vez hay alguien que nos está viendo por primera vez. Así te halló el Señor. Así te halló bajo pecado. Cuando te pasa revista, has sido hallado tú bajo pecado. Eso es tu condición. Alguien que me está viendo, ¿no es cierto? Quizás por primera vez que no es cristiano. Déjame decirte, esto es tu condición. Pero sabes una cosa, ya no hay ley que te juzgue, sino es Cristo que se presenta y te dice, yo morí por ti, yo ya pagué tus pecados, así que si crees en mí, serás salvo tú y tu casa. Decide servir al Señor. Si tú decides ahora, ¿no es cierto?, creer en Él, todo estará pago y tendrás en esta noche mismo un regocijo. Tu nombre será escrito en el libro de la vida
y serás hijo. Porque Juan capítulo 3, ¿no es cierto? 16 dice: de tal manera que amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los que creen no se pierden, sino tienen vida eterna en Cristo Jesús, amados en Cristo. Así que, ¿qué tienes que hacer? Creer en Él. Creer en Él y obviamente, amados en Cristo, amar su palabra, amar sus mandamientos. Y tú tienes garantizado el cielo. Amén. Quedas invitado en esta noche si tú puedes aceptar, si tú quieras entregar tu vida al Señor en esta noche. Estás cordialmente invitado. Quiero orar por ti. Si quieres reconciliarte con Cristo Jesús, quisiera orar por ti. Quisiera orar por ti. No sé quién eres. No sé, no te puedo ver. No sé de dónde eres, no sé cuál es tu nombre, no sé cuál es tu apellido, pero tan solo tú dijeres: si yo, Señor, quiero servirte de este mismo momento, te acepto como mi Señor Salvador personal, ¿no es cierto? Si tú crees en Él, obviamente, amados en Cristo, Él anotará tu nombre en el libro de la vida. Él anotará tu nombre en el libro de la vida. Amén. Gloria a Dios. Disculpen, no tengo con qué controlar, no tengo con qué ver si hay o no hay en esta noche los que se están entregando, o los que están en esta noche aceptando a Cristo Jesús. Disculpen, pero que Dios te bendiga si es así. Si hay alguien que está reconciliándose en esta noche, Dios te bendiga, de verdad Dios te bendiga. Es Cristo quien está tocando tu corazón. Los que quieran entregar su vida a Cristo Jesús también. Amén. Así que, amados en Cristo, siempre hay alguien que nos escucha por primera vez. Así que déjame decirte, si tú decides en esta noche servirle a Cristo Jesús, sé que Dios te tomará por hijo de aquí en adelante. Amén. Oramos al Señor. Amado Dios, te damos gracias, bendito Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que haces, Señor Jesucristo. Te alabo, Señor, con todo mi corazón, Jesucristo amado. Eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, bendito Dios. Estamos delante de ti y queremos, Padre Santo, que tú mismo, Padre Santo, nos ayudes en todo momento, Señor Jesús. Nos perfecciones, porque tenemos fallas y muchas, Padre Santo. Tenemos muchos errores, muchas fallas, Padre Santo, lo sabemos. Todavía tenemos defecto, pero ayúdanos a poder perfeccionarnos con tu palabra. Que tu palabra nos alumbre, Señor Jesús. Gracias, poderoso Rey de la Gloria. Te alabo con todo mi corazón, Señor Jesús. Ayúdanos a cada quien, Señor Jesús. Si hay alguien que se está reconciliando, se está entregando en esta noche, haga esta oración. En el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Esta noche, Señor, yo me rindo a tus pies y yo creo en ti y te acepto como mi Señor y Salvador. Acepto y creo que tú moriste por mí en la cruz y por esa causa mis pecados han sido lavados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te quiero servir toda mi vida, Señor Jesús. Ayúdame con tu Santo Espíritu a serte fiel. Gracias, Jesucristo. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.